Excelente. Entonces, como verán, yo estoy aquí en el mismo lugar que deberían de estar ustedes, en esta pantalla, ¿no? Matemáticas, selector de productos y demás. Cuando ustedes inician Yenka, les va a salir este cuadro de diálogo que viene con los 4 módulos de trabajo de Yenka. El día de hoy vamos a estar viendo matemáticas, pero aquí, por ejemplo, en ciencia está física y química. En tecnología está circuitos, electrónica, programación de circuito impreso, engranajes, programación de microcontrolador. En informática está diagrama de flujo, secuencias, ¿ok? Y aquí en matemáticas tenemos estas 3 familias de temas. Geometría en 3D, estadística y ubicación y manejo con plano cartesiano, ¿vale? Tenemos estas 3 módulos dentro de matemáticas en Jenga. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes dicen, bueno, voy a trabajar con matemáticas y el día de hoy voy a trabajar con la parte de estadística. Entonces, selecciono estadística, ¿no? Y voy a dar clic en aceptar. Y lo que va a hacer es, me va a abrir esta pantalla, ¿vale? Me abre esta pantalla y me dice, ok, aquí tengo el contenido de estadística ya predeterminado que trae Yenka para poder trabajar como docente. Este normalmente es contenido predeterminado. ¿Qué significa? Son prácticas, déjenme ver, si no se ve muy bien en sus pantallas, ustedes pueden ir siguiendo también la sesión en sus computadoras, porque creo que no se ven muy bien las letritas, ¿verdad? En la pantalla. Pero bueno, denme un segundito, déjenme aquí, a ver, vamos a compartir pantalla, dejar de compartir, voy a volver a compartir la pantalla y la voy a optimizar para textos. Ah, sí, ya, la optimicé para textos y ahora sí ya se debe de ver mucho mejor. Ok, entonces, abrimos ahí esta sección de Yenka Estadística, por ejemplo, y viene las diferentes prácticas en temas de estadística que ya vienen creadas dentro de la simulación. ¿Ok? Entonces, las primeras prácticas que van a ver en esta sección son como el manual. Muchos profesores me dicen, oye, ¿dónde está el manual del simulador? Y les digo, el manual del simulador está adentro del simulador como tal, en las primeras secciones de prácticas, en las secciones de introducción, que son las que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí introducción y en estadística tenemos la primera práctica que se dice modificación de la formación. Ok, entonces, por ejemplo, voy a dar clic en esta pequeña práctica aquí, ¿vale? Y me va a abrir este cuadro, ¿vale? Aquí, tengo este cuadro. Y me va a decir, la formación es una representación física de un conjunto de datos. Las personas que la componen tienen distintas características que se muestran en la tabla de arriba. Y aquí tengo una tabla, ¿no? Muy bonita. Y tengo las personas, su edad, sexo, color, estatura, ¿vale? Tengo su talla de calzado. ¿Ok? Y tengo aquí una herramienta que se llama la barra de instrucciones. ¿Vale? Vayan checando los nombres de las diferentes herramientas. Esta herramienta se llama la barra de instrucciones y tiene flechas hacia adelante y hacia atrás. Para lo que sirve es para que los alumnos cuando abren una práctica sepan cuál es el paso número 1, paso número 2, etcétera. Entonces, aquí me da una pequeña explicación, muy bien, y le voy a dar clic en siguiente. Me dice, puede cambiar las propiedades de cada miembro de la formación, ya sea modificando directamente las celdas de la tabla o abriendo el panel de propiedades de la persona como tal, ¿no? Para abrir el panel de propiedades de una persona, haga doble clic en su representación en 3D. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Eric, y si yo doy doble clic en Eric, me va a abrir el panel de propiedades de este individuo, ¿no? Se llama Eric, es hombre, tiene 15 años, mide unos 54, y, por ejemplo, aquí puedo cambiar su estatura, ¿no? Su peso, perdón, su talla de calzado. Este, y en la formación yo puedo decir, oye, ¿cuántas personas quiero aquí? Puedo tener 6, 7, demás. Puedo incluir cuartiles y demás. Son diferentes propiedades de esta persona.
Pero, por ejemplo, si yo quiero que Eric, no aquí, voy a cerrarlo y le doy doble clic. Quiero que Eric mida 1,66. Simplemente le pongo 1,66 y cambio las propiedades de Eric, ¿no? Entonces ya ahorita Eric mide 1,66. Y se va a cambiar también en la tabla, ¿vale? Ahora Eric también mide 1,66. También lo podrías cambiar aquí en la tabla. Tú podrías decir, bueno, quiero que Daniel mida 1,70, ¿no? Ok, perfecto. Y pues Daniel mide ahora 1,70 y se ve un poquito más grande, etcétera. Ok. Este tipo de prácticas, recuerden, solamente es para que ustedes aprendan a navegar, ¿ok? No se preocupen y demás, es solamente para que aprendan a navegar. Ok. Ya aprendimos cómo sacar las propiedades de un objeto, dando doble clic sobre ese objeto. Ok, esa es la primera parte. Si yo le doy a clic en siguiente, me va a decir, ok, déjenme que se muestre un poquito más aquí. Voy a hacer esto un poquito más grande para que se muestre mejor. Ahí está. Perfecto. Entonces, si resalta una fila en la tabla, ¿vale? Si resalto aquí una fila en la tabla dando clic sobre el número, la persona correspondiente de la información da un paso al frente, ¿no? O sea, por ejemplo, yo resalto aquí a Corny y pues se pone al frente o resalto a, por ejemplo, a Eric y da un paso al frente. Denme un segundo, me dicen aquí plantel Chimalhuacán, Francisco Espinosa. Muy bien, Francisco, te mando tu código, plantel Chimalhuacán, ¿vale? Perdón por la interrupción, pero para que también nos puedas ir siguiendo, Francisco, te mando tu código. Ahí está. Perfecto. Ahí está tu código, Francisco. Muy bien. Entonces, aquí, si ven, si yo resalto una línea, pues da un paso al frente. Haga clic en el número de la fila de Anthony y mire cómo se adelanta, ¿no? Ok, muy bien. Y si le vuelvo a dar clic aquí, es para regresarlo a su sitio. Simplemente para que ustedes vean las diferentes opciones que tienen para trabajar con este tipo de herramientas. Ok. La formación se puede aleatorizar para mostrar un nuevo grupo de personas en cualquier momento. Solo hay que hacer clic en el botón Nueva Muestreo en la parte superior de la derecha de la ventana de formación, aquí, y va a crear una nueva formación al azar y se van a elegir estaturas y demás. Entonces, si yo quiero hacer esto nuevo, le doy clic aquí en Nuevo Muestreo y pues te cambia, ¿no? O sea, aquí empieza a hacerlo al azar. ¿Ok? Perfecto. Ahora, se pueden mostrar hasta 20 personas en la formación. Puedo cambiar este número en el panel de propiedades de la formación. Haga doble clic en la pared tras las personas o en una zona en blanco de la barra de título de formación para abrir el menú de propiedades. Pruebe aumentar a 8 personas. Entonces, por ejemplo, aquí doy clic en la pared, ¿no? Y me dice, bueno, ¿cuántas personas quieres? Pues quiero 8, ¿no? Entonces ya tiene 8 aquí y puedo ponerle un nuevo muestreo y demás con 8 personas. ¿Ok? Siguiente. Se puede ordenar la formación y la tabla por cualquiera de las variables. Puede usar el desplegable en la barra de título o hacer doble clic en el botón de la ordenación de una columna para ordenar la formación. Seleccione estatura como criterio de ordenación y mire cómo cambia la pared, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pongo el criterio de formación que sea estatura, pues aquí me los va a poner por estaturas, ¿no? Parece algo relativamente sencillo, pero recuerden, estas prácticas que estamos haciendo son las del manual. O sea, esto es solamente te está enseñando cómo funcionan los diferentes módulos de este sistema. ¿Ok? Vamos clic en adelante, ¿no? Mediante los objetos de estadística se pueden mostrar las estadísticas como la media o la mediana. Aquí la tengo. ¿Ok? Me está mostrando aquí la media y la mediana. Déjenme hacer esto un poquito más grande. Vamos a hacer un poquito más ancho el espacio para que sea mejor. Vamos a ponerlo en 900 para que sea mejor. Perfecto. Y vamos a ponerlo en 1200. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a silenciar por acá. Muy bien. Perfecto. Ok. Entonces, y vamos a quitar este video. Muy bien. Perfecto.
Entonces, ya tenemos aquí que nos explica algunos objetos de estadística. Aquí los tengo, ¿vale? Voy a mover esto un poquito para arriba, uy, para que ahí se quede. Esto lo voy a mover un poquito para abajo, ¿vale? Para que no nos estorbe. Esta tablita la voy a mover un poquito para acá. Listo. Muy bien, ¿no? Y nos dice, por último, también se puede cambiar la estatura arrastrando la parte superior de la cabeza de una persona. Pruebe a arrastrar la parte superior de la cabeza para modificar su estatura. El cursor debería convertirse en una mano al pasar el punto sobre el punto correcto. Entonces selecciona aquí esta persona y yo la puedo hacer más alta, ¿no? Entonces ya mido unos 78 y demás. Hice más alta a esta persona, ¿no? La puedo hacer un poquito más alta si yo quiero. Puedo hacer esto un poquito más grande y demás. Simplemente esto recuerden que te enseña cómo usar la interfaz de esta herramienta. ¿Ok? Practique la modificación de la formación cambiando las propiedades de las personas. ¿Vale? Ahora, después vamos a aprender cómo crear gráficos, diagramas de representación de datos, etcétera. Pero esta es una mera práctica que te hizo ya aquí. Pues tengo como una tablita que tiene una representación tridimensional con personas para facilitar un poquito el entendimiento de qué representa esta tabla. ¿Ok? Es algo muy, muy sencillo. ¿Vale? Ahora, una vez que estoy adentro de una práctica, ¿cómo me regreso? ¿Cómo vuelvo a donde estaba antes? En la parte superior izquierda de la pantalla siempre van a ver un botón que se llama, que tiene una Y. Ahí, si dan clic en ese botón de Yenka, los va a regresar a la lista de los contenidos del módulo que están utilizando. ¿Vale? Aquí vimos una práctica muy sencilla que se llama modificación de la formación. Si pasamos a la siguiente práctica, que recuerden, esta es mera introducción, es meramente para que ustedes aprendan cómo navegar en esta herramienta. Vamos a dar clic, por ejemplo, búsqueda de correlaciones, ¿no? Entonces voy a dar clic aquí en búsqueda de correlaciones y me va a decir, oye, ¿quieres guardar tus modificaciones en el modelo? En este caso no lo voy a guardar, ¿vale? Y aquí me va a abrir una nueva práctica y me va a decir, ok. Los gráficos de dispersión se pueden usar para ver y trazar correlaciones entre dos variables de un conjunto de datos. Este gráfico representa los récords del mundo de los 100 metros masculinos, ¿no? Aquí voy a hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. Voy a hacer estas instrucciones un poquito más grandes. Ok, ahí está. Y los años en los que se establecieron, ¿no? Entonces aquí tengo los récords del mundo, tengo del 1912 al 2007, ¿vale? Y tengo el tiempo en segundo de los 100 metros masculinos, ¿vale? Y la tabla de frecuencias, ¿ok? Ahora, recuerden que en la parte inferior siempre nosotros como docentes podemos crear un tablero de instrucciones, paso número 1, paso número 2, para que los estudiantes puedan ir trabajando, ¿ok? Voy a dar clic en siguiente. Es la instrucción 2 de 5, ¿ok? Puedo utilizar los desplegables de los ejes X y Y para cambiar la variable y el conjunto de datos representado. Cada variable del conjunto de datos se muestra en una columna distinta en la tabla, ¿no? Entonces, aquí yo puedo ver los datos, ¿no? La frecuencia, y aquí está representado, no sé si notan, ok, aquí cada punto está con un pequeño tachecito, ¿no? En 1912 el récord 10.6 segundos, en 1921 10.4, en 1930 10.3, en 1936 10.2, 1956 10.1, ¿vale? En el 60 10, en el 68 9.9 y aquí vemos, ¿no? Por ejemplo, en el 99 9.79, en el 2007 9.74, ¿ok? ¿Sí ven cómo va eh, cambiando el gráfico de dispersión, ¿no? Sencillo. Seguimos a la siguiente parte y me dice, ok, el panel de propiedades del gráfico puede mostrar una línea de ajuste óptimo o de tendencia óptima. Haga doble clic
en el gráfico de dispersión para abrir su panel de propiedades. Entonces aquí tengo este gráfico de dispersión y recuerden, ¿qué nos habían dicho? Para ver el panel de propiedades de algún elemento, lo que tú tienes que hacer es dar doble clic sobre ese elemento. Entonces, si yo doy doble clic sobre el panel de propiedades, sobre el gráfico de dispersión, me va a abrir el panel de propiedades del gráfico de dispersión. Y aquí viene, oye, se llama gráfico de dispersión. El conjunto de datos es el conjunto de datos que tengo aquí, los récords de los 100 metros planos masculino, ¿vale? Y aquí tengo unas diferentes opciones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo esta línea que dice línea de ajuste óptimo y yo le puedo decir que me la muestre, ¿vale? Entonces le digo ahí que me la muestre y ya. Y me la va a mostrar, por ejemplo, yo puedo cambiar el color, yo puedo que me la muestre en rojo, ¿no? Puedo que sea un poquito más ancha para que sea más fácil de ver, ¿vale? Puedo decirle, oye, muéstrame un indicador de correlación, ¿ok? Puedo pedirle que me muestre el coeficiente de correlación, pedirle que me muestre los parámetros, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí en este pequeño opción que dice línea de ajuste óptimo, es donde puedo meter estos valores. Y ya, me lo muestra de manera muy sencilla. Entonces aquí dice que tiene una correlación negativa fuerte, ¿vale? Aquí tiene el índice de correlación, ¿ok? Y pues básicamente me permite cómo mostrar esta línea de tendencia, ¿ok? Los parámetros de la línea de ajuste óptimos se sacaron con la fórmula Y es igual a M por X más C, ¿no? También se puede mostrar mediante el panel de propiedades, ¿no? Entonces, nuevamente yo doy clic aquí en el gráfico de dispersión, doble clic, y yo le puedo decir, oye, perdón, es aquí, no, no de la escena, aquí. Muy bien. Puedo decirle, oye, muéstrame, por ejemplo, aquí tengo el eje X, muéstrame, déjame regresarme aquí, línea de ajuste óptimo, aquí está, ¿no? Los parámetros, que son estos que me hablan aquí, ¿vale? Perfecto. Y lo siguiente, pruebe cambiar los datos de la lista de datos para ver cómo afecta eso a la correlación y la línea de ajuste óptimo, ¿no? Entonces yo puedo ir a la parte de datos y decir, bueno, por ejemplo, aquí vamos a poner el 12, 13, vamos a darle doble clic a los datos aquí, ¿vale? Y yo digo, bueno, voy a cambiar y el récord en el 2007 fue de 9,77, ¿no? Y me va a cambiar los datos. Es relativamente sencillo. Entonces, una vez que nosotros ya aprendimos un poquito cómo funciona esto, podemos nuevamente dar clic aquí en este botón de la Y del Yenka y regresamos nuevamente a nuestra lista de contenidos. ¿Y qué haríamos? Pues iríamos a pues, la tercera práctica de la formación introductoria, que es, por ejemplo, conjunto de datos de frecuencia. Me va a decir, oye, ¿deseas cambiar los datos del modelo? Le digo que no. ¿Ok? Y me dice, ok, nuevamente me trae una tabla de frecuencia. Aquí hay un diagrama de barras, ¿no? Y me dice, el conjunto de datos de frecuencia vacío se usa para introducir datos directamente en una tabla de frecuencia, ¿vale? La tabla de frecuencia la tiene dos columnas, la variable y la frecuencia. La columna de variables muestra inicialmente grupos de 0 a 10 con intervalos de clase de 2. Estos valores se pueden cambiar haciendo clic en el valor de una columna o mediante el botón modificar agrupación, ¿no? Del panel de propiedades. Entonces, déjenme hacer esto un poquito más grande para que se vea mejor. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Puede abrir el panel de propiedades de un objeto haciendo doble clic sobre él, ¿no? Entonces, aquí está el objeto, abro doble clic y aquí está, ¿no? El panel de propiedades, ¿vale? Y aquí yo puedo dar clic en donde dice modificar agrupación y puedo poner el nombre de la variable, si es en tipo de texto, si son unidades discretas o si van a ser continuas, la unidad si va a ser, no sé, ángulos, áreas, longitudes, masas, etcétera. Y la agrupación aquí, si se va a hacer
en intervalos de 2 en cada clase, o si se van a hacer en intervalos de 1, ¿no? Por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, modificar agrupación nuevamente, agrupación, o establecer intervalos desiguales, ¿no? Que sea cada 2, cada 3, cada y demás, ¿no? Yo puedo hacer aquí los intervalos como yo quiera, ¿ok? Y esto es lo que nos enseña un poquito esta práctica. Si vamos a lo siguiente, no sé, pruebe cambiar la columna de variables para mostrar texto, ¿no? Entonces yo puedo darle clic y le digo, oye, vamos a modificar la agrupación y que sea de texto, ¿no? Entonces, ahora puede escribir en el texto que quiera en la columna de variables, aunque no podrá representar histogramas, porque pues bueno, no son números, solo son textos, frecuencias, ni polígonos, o puedes volverlo, por ejemplo, a una unidad discreta, ¿ok? Y ya. Seguimos, no sé, escriba algunas frecuencias en la columna de frecuencia y observe cómo aparecerán los datos en el diagrama de barras a medida que escribe, ¿no? Entonces, no sé, 4, 6, ¿ok? Algo muy sencillo. 2, 6, 7. ¿Ok? Y ya. Puede mostrar columnas adicionales en la tabla de frecuencias para ayudarle a calcular la media o la desviación estándar. Abra el panel de propiedades de los datos de frecuencia haciendo doble clic sobre la barra de título. Entonces hago doble clic sobre la barra de título. Aquí está el panel de propiedades de la tabla de frecuencia y puedo mostrar o ocultar las columnas haciendo clic en sus casillas de verificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo mostrar estas columnas y aquí ya se me están mostrando. La frecuencia, el acumulado, ¿vale? La desviación estándar, ¿ok? Me lo muestra todo en esta pequeña tabla, ¿ok? Y se pueden usar objetos de estadística para obtener estadísticas de los datos, como moda, media y mediana. Todas las estadísticas se calculan usando los puntos medios. Estos son los objetos, ¿vale? Estos que están aquí. Ahorita les voy a enseñar un poquito cómo funciona. Y yo creo que con esto, nuevamente voy aquí a Yenka, ya repetí el proceso 3 veces, ¿no? Con 3 prácticas diferentes, modificación de la formación, búsqueda de correlaciones, conjunto de datos y demás. ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Ustedes lo que tendrían que hacer es ir por cada una de estas prácticas, seguir las instrucciones, que el único objetivo de las instrucciones de estas prácticas es que ustedes aprendan un poco a navegar en la plataforma. Ahora, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Miren, yo les voy a ir mostrando un poco cómo es los ejercicios de creación propia desde cero. ¿Ok? Entonces, para ello, primero les voy a enseñar cómo modificar una práctica que ya está creada. Me voy a saltar un poquito estas prácticas de introducción que les voy a dejar ahorita unos minutos para que ustedes las revisen, las hagan, se tomen un café y demás. Vamos a hacer un pequeño receso, pero después de aquí voy a mostrarles cómo modificar una práctica, ¿vale? Imaginemos que ustedes dicen, bueno, quiero agarrar una de estas prácticas y me gustó mucho una de ellas y quiero modificarla y hacerla un poco más compleja y demás. Entonces, voy a ver el tema de estadística de cálculo de la desviación estándar, ¿no? Entonces aquí está, cálculo de la desviación típica. Lo voy a abrir. Me dice, oye, ¿quieres guardar los cambios en el modelo? No, no los quiero cambiar, ¿vale? Y ya, me abre esta práctica. Y me dice, la desviación típica es una medida de dispersión de un conjunto de datos. Aquí se ha registrado la talla de calzado de 5 personas. Se utilizará una tabla de frecuencia para mostrar los pasos para el cálculo de la desviación estándar, ¿no? Ahora, me gustó esta práctica. Denme un segundito, por favor. Un segundito. Listo. Perdonen, recibí aquí una llamada. Entonces, aquí, ¿no? Tenemos esta práctica. Decimos, ok, me gusta esta práctica, pero se me hace muy sencilla. Quiero hacerla más compleja. Quiero yo,
pues modificar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? En la parte superior derecha de la pantalla, siempre voy a tener un pequeño botón con un símbolo de Y. Y si paso mi cursor por encima de ese botón, me van a salir unas opciones. Ahorita estoy en modo ver o la modalidad visualización, donde me deja interactuar con la práctica y demás. Pero, por ejemplo, si yo quiero mover esto de lugar, no me deja. Si yo quiero hacer más grande esta parte, no me deja. Solamente me deja interactuar como con la práctica. Si yo pongo mi cursor sobre la parte superior izquierda de la pantalla, sobre el icono de la Y, me va a abrir otras opciones. Y hay una opción que dice modificar. Si le doy clic en la opción modificar, lo que va a pasar es que va a pasar a la visualización que me permite seleccionar cosas, moverlas de lugar. Por ejemplo, yo puedo seleccionar en este caso, la lista de instrucciones, hacerla más grande, hacerla más pequeña. Si ven, hay una diferencia entre el espacio gris y el espacio blanco. El espacio gris está desperdiciado. El espacio blanco es mi espacio de trabajo y todo está como un poco apretado, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es simplemente poner mi mouse aquí sobre el espacio blanco y darle doble clic al espacio blanco. Y lo que me va a decir es las propiedades del espacio, ¿no? Esta se llama la escena 1. Pueden haber varias escenas de la simulación. Puedes tener como varias versiones del mismo ejercicio con diferentes cambios y a esas versiones les llamamos escenas. Entonces a esta le voy a llamar desviación estándar, ¿no? Entonces es la desviación estándar. Así se llama esta escena. Ahora, ¿qué otras cosas dice? Apariencia del espacio en dos dimensiones, porque pues solo tenemos dos dimensiones ahorita, ¿no? Y le voy a decir, oye, quiero que sea más grande, ¿no? Porque no, todo está muy apretado, entonces lo voy a hacer de 1600 por, vamos a poner aquí por 1200. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si se fijan, el espacio blanco se hizo más grande. Aquí puede ser, por ejemplo, por 1000 y por aquí 1200. ¿Ok? El espacio se hizo más grande. Significa que ya tengo más espacio para trabajar. La parte gris no está disponible para trabajar. La única que está disponible es la blanca. Entonces, doy doble clic sobre el espacio blanco y puedo hacer más grande mi espacio de trabajo. Puedo cambiar el color, decir, oye, no quiero que sea de este color, quiero que sea, no sé, azul y pues, te lo cambia azul, o quiero que sea rosa y te lo cambia rosa, o eh, como tú quieras, ¿no? Tú puedes escoger los colores que a ti se te antojen, ¿ok? Pero también puedes decir, oye, quiero que esto tenga una representación algo más bonita, entonces yo puedo elegir aquí una imagen y decir, quiero que este espacio tenga un fondo y selecciono yo una imagen cualquiera. Por ejemplo, aquí tengo un laboratorio de química y ahora mi espacio tiene la imagen de un laboratorio de química, ¿no? Y está bien bonito y demás. Entonces yo puedo estar personalizando un poco mi práctica, ¿vale? Ya tengo aquí el espacio y demás. Perfecto. Ahora, yo veo que se me desacomodaron un poquito las cosas, yo las puedo tomar, las puedo modificar, las puedo mover, las puedo desplazar a otras partes. Aquí yo voy a tomar las instrucciones, por ejemplo, y las voy a mover de lugar, las voy a poner por acá. La tabla de frecuencias igual la voy a mover un poquito, ¿vale? Aquí agarro mi tabla de frecuencias y la muevo y la pongo por acá, etcétera. La visualización de modificación, eso te permite mover cosas, acomodarlas, borrarlas, agregarlas, cambiarlas y demás para personalizar una práctica que ya has cambiado y que ya has hecho de manera que agarraste del banco de datos, ¿no? Ahora, yo tengo una
visualización, que es la visualización que pantalla completa, que es esta, que ocupa todo el espacio, te quita la barra de Windows, etcétera, para que lo puedas mostrar sin estorbos. Pero si le quito la visión de pantalla completa, te lo pone en una ventana normal de Windows que se puede maximizar, etcétera, que se ve aquí tu ventana de Windows y demás. Hay dos visualizaciones, pantalla completa, que es esto, no se ve ni el botón de Windows ni nada, y la visualización en formato de ventana, ¿ok? Tú también puedes arrastrar esta barra de herramientas por todos lados. Tú la puedes mover por si te estorba y demás. La sección modificar te permite cortar, deshacer, pegar, seleccionar, hacer una captura de pantalla, ¿vale? Y hay un botón que no hemos visto. Este botón que se llama objetos. Entonces, si yo doy clic en este botón que se llama objetos, me va a abrir esta pequeña eh, como lista desplegable de herramientas, ¿vale? Y esta lista desplegable de herramientas, ¿qué me va a permitir hacer? Es como si fuera un menú de objetos con los cuales yo puedo trabajar en mi práctica. Por ejemplo, voy a mover esto para acá, ¿no? Yo no muevo esto para acá y digo, oye, eh, tengo aquí, por ejemplo, quiero orígenes de datos, ¿no? Tengo un conjunto de datos vacío, un conjunto de datos de frecuencia, una lista, una distribución normal, una distribución uniforme, o tengo ya un conjunto de datos de ejemplo, un visores de datos, ¿no? Por ejemplo, quiero ver un visor de datos que sea la mediana, ¿no? Entonces, arrastro, selecciono esto y lo arrastro a mi espacio de trabajo. Y me dice, la mediana, ¿no? Y aquí tú le tienes que decir, oye, ¿de qué set de datos? ¿No? Y aquí en este set de datos, pues tú tienes tus diferentes set de datos, ¿no? En este caso, el set de datos se llama formación, talla de casado y demás, tú lo vas creando. Ahorita tiene el nombre como eh, sin personalizar, pero yo puedo personalizar con las propiedades el set de datos y digo, oye, la variable es tal, y puedo decirle, oye, mostrar la estadística en gráficos, también la puedo poner, la apariencia, le puedo decir, oye, quiero que tenga fondo, por ejemplo, color blanco, y te va a poner un color blanco, quiero que tenga un borde, eh, por ejemplo, quiero que la variable sea todo esto, obviamente, si tú lo escribes en español, se muestra en español. Aquí lo escribieron en inglés, pero tú puedes decir de qué columna, de qué tabla de datos y demás. Puedes también, por ejemplo, tomar gráficos y decir, oye, quiero, por ejemplo, un gráfico y quiero un polígono de frecuencia y lo puedo poner acá, ¿no? Entonces tú lo vas arrastrando y te lo va creando. Estos son los objetos que yo puedo tomar, arrastrar y empezar a crear y modificar, ¿no? Mi práctica, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es, ahorita ya estamos llegando a el corte de la media hora de la segunda hora de esta sesión. Entonces vamos a dar, ¿les parece? Les vamos a dar 5 minutitos de descanso para que ustedes puedan tomarse un café y demás, puedan despejarse un poco. Y recuerden, cuando quieran regresar, ¿a dónde tienen que dar clic? En la parte superior izquierda de la pantalla, en el botón de Jenga, ustedes pueden regresar y moverse entre diferentes prácticas y demás, ¿ok? Entonces vamos a darles 5 minutitos de descanso. Se va a parar la grabación, bueno, se va a pausar en este momento y para que tomen un café y nos despejemos un poquito, ¿vale? Estamos de regreso aquí en la sesión a las 10:34, ¿vale? Con 10:34 estamos aquí de regreso, 5 minutitos de descanso, ¿vale? Perfecto. Entonces, ¿qué hicimos para hacer una recapitulación? En la recapitulación, lo que les mostré es, por ejemplo, cómo crear desde cero una práctica. Creamos aquí desde cero esta pequeña práctica, donde está básicamente diferentes elementos, puse preguntas, puse
una breve explicación de cómo se creaba instrucciones y demás. Y para que quede la recapitulación y que quede bien en esta grabación, pues lo voy a repetir como cierre de esta sesión, que todavía tenemos 5 minutos más, porque iniciamos a las 10:05. No, perdón, a las 9:05. Entonces, voy a dar clic aquí en la sección donde dice nuevo y cuando estoy en la sección que dice nuevo, recuerden, con este botón podemos alternar entre pantalla completa donde no se ve ni siquiera la barra de Windows o verlo en un formato de ventana donde sí se ve la barra de Windows y podemos estar cambiando entre programas y demás. Si no tengo este pequeño panel de opciones, yo le doy clic en objetos y me abre el panel de opciones del tema en el que estoy trabajando, que en este caso es estadística, y yo puedo decir, ok, quiero instrucciones. Doy clic en presentación y puedo arrastrar las instrucciones a mi espacio de trabajo. En mi espacio de trabajo, yo puedo seleccionar esa herramienta, en este caso que es instrucciones, hacerla más ancha, hacerla más alta, escribir las instrucciones. Aquí van las instrucciones, ¿vale? Si yo quiero agregar más páginas de instrucciones, le doy doble clic a el panel de instrucciones y agrego segunda, tercera, cuarta página, ¿no? Con el paso 1, 2, 3 y 4 la, eh, de la práctica. Si yo quiero, puedo agregar también, por ejemplo, en este caso, un conjunto de datos de ejemplo, frutas y verduras. Lo arrastro aquí y tengo una tabla, que si quiero la puedo hacer más grande, y esta tabla lo que me va a poner es un conjunto de datos de 100 personas, su sexo, su edad y cuántas porciones de frutas y verduras comieron el día de ayer. Yo puedo modificar todo esto sin ningún problema. Puedo cambiar esto de lugar, puedo acomodarlo por acá para que sea más bonito. Puedo ingresar diferentes herramientas. Por ejemplo, aquí yo quiero ingresar herramientas de que se muestre eh, la desviación estándar de esta tabla. Entonces, aquí tengo una cosa que se llama visuales de datos y puedo, por ejemplo, mostrar la desviación estándar, la arrastro, la muestro por acá, la acomodo y me dice la desviación estándar de la edad de esta tabla o de esta muestra es de 18.26 años, ¿no? Yo puedo seleccionar esta desviación estándar, darle doble clic y decirle, oye, quiero que muestres 3 decimales o 2 decimales, ¿no? Eh, o no quiero que muestres, quiero que sea, por ejemplo, el conjunto de datos. Aquí este es el conjunto de datos y la variable es edad. Por ejemplo, puedo decirle, oye, quiero que eh, tenga fondo, por ejemplo, tenga un fondo gris, ¿no? Puedo decirle también dando clic aquí de regreso en inicio para regresarme. Puedo decirle, oye, quiero que cuando den clic, aquí comportamiento, al hacer clic, quiero que, por ejemplo, en el objeto, quiero que oculte el valor. Entonces, cuando doy clic en el objeto, aquí, oculta el valor, ¿no? Entonces, aquí está el valor oculto y también puedo ponerlo al revés, ¿no? Puedo ponerle las propiedades y quiero que cuando den clic muestre el valor, ¿no? Entonces, avanzado, comportamiento al hacer clic, ¿no? Entonces, aquí, listo, ya está. ¿Y qué va a pasar? Cuando ellos den clic, aquí en el signo de interrogación, les va a mostrar el valor. ¿Sí lo ven? Entonces yo lo que puedo hacer es justamente eso. O sea, primero oculto el valor, avanzado, comportamiento al hacer clic, ocultar el valor, muy bien. Aquí lo voy a ocultar, muy bien. Ya está ocultado. Y ahora, nuevamente le voy a dar propiedades, le doy avanzado, comportamiento al hacer clic y que solo sea seleccionar el objeto. Entonces, la desviación típica de la edad es, y pues los estudiantes podrían hacer, yo podría agregar aquí un objeto, que sea una presentación, que sea, por ejemplo, una pregunta de respuesta numérica, la pongo acá y la hago grande y siguiendo la fórmula, la
fórmula, no sé, en este caso era Y por, aquí, perdón, déjenme quitar esto que me estorba un poquito, siguiendo la fórmula X por M más C, ¿no? Calcula desviación estándar. Estándar. ¿Ok? Si no me cabe esto, puedo arrastrar para que se vea mejor. Y aquí tendrían que poner la desviación estándar y podrían corroborar sus resultados dando clic en el botón, ¿no? Entonces, la desviación estándar es, y aquí vendría, la desviación estándar de la edad de la tabla anterior, tabla a tu izquierda. Entonces, con esto ustedes pudieron ver cómo estamos creando una pequeña práctica